de edad y todo, que los cuates están teniendo disfunciones eréctiles, ¿no? O disfunciones de deseo. Entonces, tú no puedes comprender qué pasa. Cuando tú empiezas a ver un poco más adentro, lo que está sucediendo es que las chavas están tomando el poder, ¿no? Y están marcando el inicio de las relaciones sexuales o cómo hacerlas, y los chavos ya no pueden, ¿no? Ya se atoran, ¿no? Porque las chavas, empiezan a tomar un cierto liderazgo. Entonces aquí se vuelve a ver como una situación de, chin, ¿qué hacen las chavas? Te lo pregunta, pues me hago pendeja y digo que no sé nada, o le entro, pero se va y no tiene erección, ¿cómo lo ayudo? Y bueno, y obviamente en ese proceso de las nuevas masculinidades, las mismas chavas, siguiendo con la misma línea heredada de otras generaciones, planteándose, ¿qué hago yo? ¿No? ¿Qué hago yo o qué no hago yo? ¿Por qué le pasa eso a él? Pero bueno, le echo la mano, ¿no? En un sentido sí él es el del problema. Pero es interesante cómo se permean, ¿no? Estas viejas feminidades o viejas masculinidades dentro de las nuevas. Y ahorita al final vamos a hacer un poquito más énfasis en eso. El poder se ejerce a través de la agresión, y eso a mí me gusta mucho de Kaufman. Dice, la primera agresión es hacia las mujeres, la segunda hacia los hombres diferentes, generalmente es hacia homosexuales, hacia niños, hacia adolescentes, hacia jóvenes. Entonces esa es la segunda agresión. Y la tercera que él plantea es hacia nosotros mismos. Él plantea en todo su discurso que finalmente a través de esa parte como agresiva que tenemos hacia los demás grupos sociales, nos vamos quedando solos. Y él habla mucho de una soledad en el sentido que no te puedes quejar, que no puedes llorar, y porque tienes que estar ejerciendo todo el tiempo la agresión en varios sentidos, ¿eh? Que ya ustedes comentaron. Las relaciones íntimas de los hombres, tanto con hombres como con mujeres, son fundamentalmente estructurales y ligadas a la homofobia y a la misoginia, y eso soporta lo anteriormente dicho. Más temor, más poder. Eso es muy importante, ¿no? Porque por luego a las mujeres y a los mismos hombres nos cuesta trabajo identificar, ¿no? ¿Por qué ante el temor hay agresión, ¿no? En lugar de asumir el miedo, es un gran miedo a sentir miedo. Y cada vez que los hombres sentimos más miedo, agarramos más el poder, ¿no? Así como me vuelvo más fuerte y entonces ejerzo el poder. Y si no, proyectamos los miedos en los demás. Nosotros cuando empezábamos a trabajar el tema con Beno y con otros compañeros en un taller que teníamos, fue muy chistoso porque contamos una experiencia. Por ejemplo, decíamos, bueno, ¿qué miedos tenemos, no? Decíamos, no, pues el miedo a los perros. ¿Cómo lo solucionamos? Entonces era re fácil, porque tú ibas con una chava, ¿no? Entonces tenías miedo a los perros, tú ves un perro por allá y tú dices, chin, mano, ¿cómo le hago? Entonces tú le decías a la chava, ¿sabes qué? Vamos a pasarnos de este lado, porque está el perro, te puede asustar, yo te voy a proteger. Entonces protegíamos a la chava, nos pasábamos del otro lado y salíamos, ¿no? Garantes de victoria, el haber sin asumir el propio miedo, proyectado en la mujer, en ese sentido, la mujer lo acepta, sí, tengo miedo, abrázame, te abrazo y trae. Que lo mismo pasa en las películas o en otras cosas, ¿no? Que siempre las chavas son las que gritan y todos los hombres las abrazan. O las chavas son las que lloran, todos los hombres no, hay que estar así todo, ¿no? Que no prendan la luz porque o vas al baño, o te vas al baño antes de que venga el final para no soltar la lágrima. Pero siempre entonces la chava, ¿y qué chillona eres? ¿No? Siempre dice, ay, no seas chillona, ay, ¿por qué chillas? ¿No? Todas ese tipo de frases precisamente tienen esta parte en la construcción masculina de cómo asumimos o no los miedos y los temores hacia las cosas y cómo las resolvemos. En una construcción cultural que nos ayuda a resolverla o que nos obliga a resolverla. No digo que eso lo resuelva, porque eso es lo que trae obviamente esa agresión y a veces pues es el círculo de violencia, ¿no? Tengo miedo de no sé qué, entonces pego o agredo. Bueno, el temor produce vergüenza y esa es la otra idea, ¿no? Tener temor y tener miedo ser como son las mujeres, ¿no? Entonces produce vergüenza y se proyecta en la mujer. Y aquí un poco lo que yo les decía también en las relaciones sexuales, ¿no? La idea es yo no sé qué hice, ¿no? Pues ella no hace nada, es que ella no me acaricia, es que ella no me abraza, es que no sé qué, ¿no? Es un poco como plantear. En lugar de decir, bueno, yo puedo tener una disfunción sexual, la disfunción la tiene ella. Y las chavas, en su propio esquema, ¿no? Pues lo aceptan en un sentido, ¿no? No estoy tratando de generalizar, estoy tratando de explicar algunas de las conductas, ¿no? El goce del placer o su inhibición tiene que ver con las relaciones de poder existentes. Si me pasa la otra. Y bueno, ustedes ya hablaron de algunas cosas de esta, pero yo quería centrarme en el tema de la sexualidad, porque como si el placer y la sexualidad es poder, ahí hay mucha conjunción de situaciones para los hombres. Los hombres siempre deben desear las relaciones sexuales y estar preparados para ellas.
Un verdadero hombre nunca pierde la erección. El pene debe ser grande. El hombre siempre debe llevar a su pareja al orgasmo o preferiblemente a orgasmos múltiples. El sexo solo involucra la penetración seguida del orgasmo, no tiene nada que ver con el pre, ¿no? El hombre siempre debe saber qué hacer con el sexo. El hombre siempre debe ser agresivo. Todo contacto físico debe conducir al sexo. Y el sexo debe ser natural y espontáneo. O sea, como no hay cohete, ¿no? Pues órale, cuando quiera, como sea, ¿no? Y en un sentido es esta otra parte que también se ha discutido mucho. Esta dificultad que tenemos los hombres, en un sentido, gran mayoría de los hombres, al acercarnos a las mujeres, cómo es lo difícil no tratar de erotizarlas, ¿no? El que exista esta amistad, esta posibilidad, siempre se duda, ¿no? Bueno, esta chava quiere más conmigo, o no quiere, a dónde voy, si le invito, qué va a pasar, pero siempre hay en cuestión si la chava quiere más con uno, ¿no? Cuando probablemente no quiera nada, simplemente es una relación, pero está metida como una aguja ahí entre el erotismo y el afecto. Y claro, de ahí vienen también las dificultades de los afectos entre los varones. Entonces, cuando ustedes dicen, no, pues que no se dan beso, que no sé qué. No se da beso porque está muy débil la situación del afecto. Muchas de las relaciones de beso y de peda de mi amigo, mi hermano, que no sé qué, terminan a veces en la cama, ¿no? En un sentido, o terminan en pleito, en madrazos. Porque claro, cuando ya se está acercando lo afectivo, entonces hay un gran coraje, hay un gran miedo, unos lo resuelven de una manera, otros lo resuelven pegándole, ¿no? Y claro, o abriendo un pleito por nada. Y al otro día, pues nadie se acuerda de nada, ¿no? Y entonces ya todos quedamos así. Pero es esta parte también que algunos autores plantean cómo, más psicológicamente hablando, cómo los hombres nacemos en una relación, digamos, per se heterosexual, digamos, con la madre, que es la que atiende generalmente, ¿no? Y cómo tú vas en un sentido como heterosexual. Entonces hay poco manejo de las situaciones homosexuales, no eróticas, ¿no? Sino de relación. En cambio, las mujeres, algunos teóricos plantean que como su entrada a la vida es en una relación homosexual, con la madre, ¿no? Generalmente. Y entonces eso les permite tener mucho mejor manejo de la relación homosexual, porque con la madre se puede manejar. De hecho, la madre erotiza a hijos e hijas, ¿no? Al dar pecho. Hay una erotización manejada. Entonces ahí hay un brinco bien interesante que se trata de investigar qué pasa en esa parte erótica y cómo las mujeres se piensa pueden asumir mejor la línea homosexual, los núcleos homosexuales o como quieran llamarlo, que los varones, ¿no? Pero que sin embargo en esa línea afectiva erótica se pierde. Y por eso estamos viendo que la mayor cantidad de VIH-Sida en este país y en otros países tiene que ver con hombres que tienen sexo con otros hombres. No estamos hablando de gays, no estamos hablando ni siquiera de bisexuales. Estamos hablando de hombres que tienen sexo con otros hombres, que se plantean heterosexuales, que tienen novias, esposas, etcétera, pero que en situaciones, y sobre todo se ha visto que en situaciones de borrachera y todo, se pierde lo afecto y lo erótico y se plantea, y como no se está preparado, porque además pues, no se es gay o no se es bisexual, entonces suceden este tipo de cosas. Bueno. Seiler se refiere a las tensiones entre los deseos de los varones y la construcción occidental de la masculinidad, que se expresan en su sexualidad. La sexualidad planteada, y por acá lo decían también, como una necesidad irresistible, ¿no? O sea, los varones como con una gran necesidad, las mujeres lo dicen, es que es hombre, ¿no? Entonces tiene ganas de tener muchas relaciones sexuales, ¿no? Como si el deseo, y volvemos a lo mismo, como si el deseo fuera más amplio en los varones que en las mujeres, cuando obviamente el deseo es el mismo, pero se ha controlado más el de las mujeres, ¿no? Y se sigue controlando, ahorita lo vamos a ver. La sexualidad en términos de conquista y rendimiento como una manera de probar su masculinidad frente a los pares y no en relación con sus deseos y emociones. Y aquí empieza la competencia, ¿no? Y lo sabemos. Un poco esta competencia que no tiene nada que ver, en muchas ocasiones tiene que ver con los mismos varones, ¿sí? Él te besó mejor, yo beso mejor, él te cogió mejor. Y hay personas que realmente cuéntame todo lo que te hizo tu anterior novio o tu anterior esposo, quiero que me lo cuentes, ¿no? Y empieza pero ¿cómo te lo voy a contar? Sí, necesito. Claro, aparentemente como una confianza de dime, no hay pedo, pero finalmente pácatelas, ¿no? Entonces las chavas dicen, no, pues ¿para qué le cuento, no? Además te dicen, neta, el otro era mejor, ¿no? ¿Para qué le cuento? Entonces, la sexualidad se piensa como parte de esa naturaleza, la superioridad masculina se construye controlando la propia sexualidad, la actividad sexual compulsiva, falta de compromiso con el acto sexual y reproductivo. Es esta oportunidad que también se ha criticado mucho en los hombres que dicen, bueno, hasta una escoba, ¿no? Se le avienta a cualquiera.
En un sentido, esta como compulsividad a tener relación sexual, siempre hay que investigarla, siempre pasa algo, ¿no? O sea, no es, digamos, natural que sea compulsivo, eso es cultural, ¿no? Entonces, tanto hay que ver qué hay atrás de esa compulsiva, y muchas veces hay mucho miedo a los núcleos homosexuales, ¿no? Hay mucho miedo a caer en otra línea, y entonces mejor compulsivamente me ligo chavas para no tener tiempo de pensar qué onda conmigo sobre esto, ¿no? ¿Sí me pasa la otra? La sexualidad como un sistema socialmente construido, conflicto y tensión interna. Una de las principales tensiones presentes en la sexualidad masculina es la imposibilidad de abrigar simultáneamente deseos activos y pasivos sin que esto genere conflicto y temor. Lo que dicen estos autores son exactamente lo que dijo este grupo con el sexo anal, ¿no? Y eso es lo que dice. O sea, esta parte de cómo puede ser más, pasivo o activo, que sí la gente homosexual sí logra más esa posibilidad, ¿no? De tener posibilidades más pasivas o activas, ¿no? Que todos los hombres tenemos esas dos opciones. La masculinidad se confirma teniendo como reflejo opuesto a una feminidad dominada, que se dijo en varios de los grupos. Para la mayoría de hombres las relaciones sexuales son el único espacio donde reciben abrazos, sustento emocional y en el que son tratados con afecto y amor. Y esta es otra cosa también importante, ¿no? Como los espacios de la relación sexual en muchas veces se va a plantear la oportunidad de ser comprendido, abrazado. En investigaciones que han hecho, por ejemplo, las trabajadoras sexuales mismas, Claudia Colimoro, nos planteaba, en primera, que el trabajo sexual, los jóvenes no van ya al trabajo sexual, los hombres ya no van, ni las mujeres tampoco van, pero van. Al trabajo sexual ya no van los solteros, porque las relaciones sexuales se tienen entre pares, ¿no? Que eso no existía hace 15 años, hace 20, que sí existe en la parte rural todavía. Entonces, en ese sentido, los que van son los casados. Entonces, las trabajadoras sexuales transvestis, transexuales, o mujeres heterosexuales reciben a los casados, y que generalmente lo que nos dicen, muchas veces ni a tener relaciones sexuales, ¿no? Nos dicen van a llorar, ¿no? Que no los comprenden, que nadie los entiende, etcétera. Entonces nos decían, muy interesante, nos planteaban. Entonces, esto que plantea Kaufman puede tener una base en ese sentido, ¿no? O sea, la sexualidad buscada en ocasiones como parte de la única posibilidad de afecto y de demostrar o de ser demostrado el afecto. El poder es privilegio, perder poder es perder privilegios y da dolor. El dolor es femenino, ya lo comentamos. Los hombres somos violentos u opresores porque ello sirve a nuestros intereses políticos, y la violencia es un arma de control masculino. El hombre ideal tiene una imagen escindida de la mujer. Esta es la clásico. Un no significa un sí, ¿no? Clásico. Si te dice que no, es que sí quiere, ¿no? Síguela, ¿no? Eso es un poco, y es la decisión que se ha venido manejando, pues obviamente desde siempre, desde el psicoanálisis, desde Octavio Paz, que habla de cómo los hombres tenemos a la Madre Virgen de Guadalupe y a la zorra, y que sigue teniéndose. Cuando se da la maternidad, en un momento dado, entonces esa mujer pasa a otro nivel de opción, ¿no? Entonces sí se puede tener relaciones de todo con otras chavas, pero con la esposa mía ya se convirtió en mamá, etcétera. Y hay toda una parte de la teoría de la escisión, ¿no? De cómo los hombres internalizamos a la mujer escindida, ¿no? Y cómo la sociedad lo plantea de esa manera también. La búsqueda sexual no es solamente una búsqueda de placer, sino un intento de colmar ansiedades, de aumentar la autoestima, de confirmar la masculinidad. Y bueno, esta situación todo el tiempo entre hombres ideales y hombres reales, ¿no? Cómo afirmamos la masculinidad. Parte de lo que toca a ustedes, en qué nos afecta, ya lo dijeron ustedes, no lo voy a repetir: la paternidad, los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual, el VIH, los accidentes, la violencia, el cáncer, etcétera. Y bueno, acá no está puesto, pero el tema que a ustedes les toca, la interrupción del embarazo. Si me pasa la otra, por favor.